Buenas noches, Dios les bendiga. Mm, Qué bueno es estar nuevamente juntos. Hoy, martes, dispuestos a escuchar de la palabra y dispuestos a aprender de ella. Hoy he titulado el mensaje Valientes Anónimos. ¿Qué tal si vamos a la palabra allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 11? Y vamos a leer los tres primeros versículos. Dice la palabra: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volví a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Valientes anónimos. La humanidad puede ser dividida de varias formas. Digamos que la más sencilla es que la humanidad está dividida en hombres y mujeres. Pero si nosotros lo dividimos en términos de edad, podríamos decir que están divididos en bebés, en niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos. Y si los dividimos según sus posesiones, podríamos decir que hay ricos y que hay pobres. Probablemente añadiríamos una clase media, ¿sí? Pero también podríamos dividirlo según su destino eterno. Algunos van a ser salvos y otros van a estar condenados. Pero también según su actitud. Y algunos serán muy cobardes y otros serán determinadamente valientes. Y quisiera preguntarte a ti, si tuvieras que colocarte en evaluación frente a esto que acabo de decir, ¿en dónde estarías? David, por ejemplo, fue reconocido como un hombre valiente por el pueblo. Israel supo definitivamente valorar el trabajo que David hizo desde inclusive antes de ser rey, y en base a eso, pues obviamente se juntaron a él, hicieron un equipo para que él reinara de la mejor manera. Entonces podríamos decir que el éxito de David fue cimentado en varias cosas importantes. La primera de ellas, quizás, en la gran misericordia de Dios al escogerlo siendo el menor para ser el mayor. Ustedes recuerdan que él era el menor de los hijos, el olvidado, el que por allá cuidaba ovejas, pero que finalmente fue ungido por el profeta el día que llegó allí a su casa. Bueno, Dios, así como a David, te escogió a ti y me escogió a mí además. Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado la oportunidad de tener una iglesia maravillosa, o lo que concierne a mí, así lo veo. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Dios nos ha abierto la posibilidad de servir en el lugar donde cada uno de nosotros estamos. Dios en su misericordia nos ha escogido. Sin embargo, cuando Dios escogió y ungió a David, digamos que no lo sentó de una vez en el trono. Si usted mira conmigo, usted se acordará que pasaron 40 años desde el momento en que fue ungido por Samuel hasta el momento en que fue sentado allí en el trono como rey. Entonces David fue escogido, pero tuvo que prepararse. No solamente eso, David tenía el mandato justamente, pero tuvo que trazar la estrategia. Él sabía que iba a ser rey y Dios le enseñó durante todo el tiempo de vida, hasta el día en que fue sentado allí en el trono, cómo iba a ser la estrategia para ser el rey, y no el rey, el mejor rey. Pero no solamente eso, Dios en su maravillosa e infinita misericordia nos escogió, y nosotros tenemos que ponernos manos a la obra. Y esto lo he venido diciendo durante todos estos días. Dios utiliza los momentos más difíciles para enseñarnos cosas, pero Dios nos pide que nos levantemos, y no solamente que nos levantemos, sino que también actuemos, ¿verdad? Entonces debemos tener iniciativa, debemos saber qué hacer cuando Dios nos coloque en el lugar a donde nos va a llevar a estar. Recuerden que Nehemías fue avisado por Anani justamente de la situación que estaba viviendo Jerusalén, y él en 3 meses planeó toda una estrategia para reconstruir el muro
hasta la mitad en 52 días. Y si hablamos de Esdras, del mensaje del domingo, tendríamos que hablar que también Dios utilizó a Esdras y utilizó a otros para que también reedificaran el templo que había estado destruido por tantos años. Entonces, nosotros tenemos que decidir definitivamente hacer algo para Dios y por Dios. ¿Sabes? David tuvo un ejército de hombres entre los cuales se destacaron 30. Los valientes de David no siempre fueron valientes. No, claro que no. En algún tiempo fueron gente común y corriente. Fueron gente como usted y como yo. Mire lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22, el versículo 1 y 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos, ojo con esto, los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que hallaban amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Pero usted se da cuenta qué tipo de hombres y qué tipo de personas estaban a cargo de este hombre. Eran personas que quizás nadie daba nada por ellos, que tenían un montón de cosas difíciles en su entorno, las circunstancias no eran las mejores. Este pasaje de la cueva de Adulán tiene que ver con preguntas como, bueno, ¿y quién había allí? Vagabundos, exiliados, amargados, endeudados, gente que había huido de su círculo social por ser considerados justamente una escoria humana. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces los valientes de David fueron forjados por las circunstancias. Yo creo que usted y yo hemos vivido circunstancias difíciles y ahí Dios ha tallado su mejor obra. Ahí Dios ha cincelado lo que usted hoy es, que no era hace años, que no era hace un tiempo. Los valientes de David estaban comprometidos hasta con su vida por la causa de David. Los había contagiado del entusiasmo, los había contagiado de todo lo que Dios le había mostrado a él que iba a hacer cuando fuera rey. Entonces digamos que originalmente eran 400, luego fueron añadiéndose muchos más hasta David tener un gran ejército. Pero sabe, de todo este ejército habían 30 que sobresalieron. Pero podríamos decir que de estos 30 había 4 especiales. Necesita Dios justamente este tipo de valentía en el ejército que hoy está levantando. A través de la historia, podríamos decir, de la historia cristiana, siempre ha habido hombres y mujeres que han dado todo, hasta su propia vida, por lograr y mantener el sueño de su rey. Estoy hablando de Jesús de Nazaret, estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos hijos e hijas de Dios lo han dado todo, todo por Él. Yo creo que usted ha dado muchas cosas por Dios, pero hoy Dios te está llamando a salir del anonimato. Hoy Dios te está llamando a que seas un valiente no de David, pero sí de Jesús. Ese valiente anónimo que quizás todavía nadie reconoce, pero que seguramente Dios en el cielo ya reconoce. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de no retroceder, capaces de no ceder ni un solo milímetro en la batalla espiritual. Y le doy gracias a Dios porque cada vez conozco más mujeres, más hombres, más jóvenes, más niños que deciden justamente entrar en la idea de Dios. Estos hijos de Dios, digamos que tienen que ser capaces de sacar la espada de la palabra de Dios, justamente ponerla en su mano, en este caso en su boca, para pelear la batalla a la que hemos sido llamados. Pelear la batalla tiene que ver con fe, pelear la batalla tiene que ver con verdad, pelear la batalla tiene que ver con si es necesario morir, debemos morir. De plano la palabra dice que si yo muero con Jesús, juntamente con Él resucitaré. La palabra dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo tengo que morir a muchas cosas de mi carne, de mi deseo, de mi pasión, que obviamente me inutilizan, me retrasan lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, yo hoy quiero que usted lea conmigo allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 15. Y dice, David estuvo a punto de morir, ¿en dónde? En batalla, ¿no es cierto? Pero sus valientes lo socorrieron y lucharon por él de una manera espectacular. ¿Y sabe quiénes estaban entre ellos? Voy a mencionar aquí los 4.
pero también quiero de antemano contarles que toda esta semana, hasta el viernes, voy a estar hablando de esos valientes anónimos de la Biblia. Así que prepárese. Hoy solamente voy a hablar de 4 porque los 4 tuvieron que ver con David. El primero de ellos se llama Abisai. Abisai. ¿Quién fue este hombre? Pues bueno, él fue el que peleó con un gigante llamado Isbid-Benob, cuya lanza, imagínense cómo era de grande, pesaba 3.4 kilos. ¿Sí ve? ¿Y sabe qué pasó con este hombre? Abisai mató a ese gigante. Mi hermano, porque no es lo grande, no es lo poderoso, porque si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? Dice la palabra. No importa cuán difícil sea la circunstancia, tú no puedes ver lo grande que son ellos, ¿sí? Así como los espías en aquel pasaje bíblico, tú tienes que ver al Dios que va contigo, al Dios que va a guardarte, al Dios que va a pelear contigo. Y ese no se detuvo a ver, uy, esa lanza tan grande, ese gigante. No, él solamente fue en el nombre del Señor y lo mató. Entonces recuerde, primer valiente anónimo que salvó la vida de David fue Abisai. Pero hay uno segundo y es Sibecai. Y Sibecai fue el que peleó la batalla de Gob y mató a un gigante llamado Saf. Y aquí estamos hablando de no personas normales, estamos hablando de que mataron gigantes, de que mataron situaciones, circunstancias y en este caso hombres que probablemente en un ámbito natural y normal eran imposibles de derribar. Pero ellos lo hicieron, ellos estuvieron peleando la batalla de la fe, la batalla que David había planteado y le salvaron la vida. El tercer valiente que se menciona es el Aná, y de él sí que me gustó leer cuando voy a la palabra, porque dice, él peleó la tercera guerra contra los filisteos en Gob y mató a un gigante llamado Goliat Geteo. Imagínese usted un segundo Goliat en la Biblia. El primero lo mató David y el segundo lo mató justamente este tercer valiente del que yo estoy hablando acá, que se llama el Ana. Y su lanza, dice que la lanza de este gigante era más grande que el rodillo de un telar. Mi hermano, usted dirá, bueno, pero puede ser un telar pequeño. No, 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 no. Pero los telares de los que habla la palabra sí tenían un tamaño muy grande. Ahí hacían todas las prendas, ahí hacían todas las carpas, ahí hacían un montón de cosas en esos telares. Era supremamente grande. El cuarto valiente de David, usted y yo lo conocemos, y fue Jonatán, su mejor amigo, el hijo de Saúl. Jonatán, ¿quién era? Bueno, justamente en la cuarta guerra contra los filisteos mató a un gigante que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Imagine qué tan grande era que tenía 12 dedos. Hermano, yo creo que ese gigante me muestra así las manos y veo 12 dedos y ya me da miedo. En la estatura, en todo, y además que yo soy bien pequeño. Pero sabe, aquí estoy entendiendo un principio divino, y es que ellos lucharon contra gigantes, hombres mucho más grandes que ellos, hombres preparados para la guerra, hombres mucho más fuertes que ellos, pero no tuvieron miedo. Enfrentaron, pelearon y ganaron. Porque tenían una virtud común y era que eran valientes. ¿Usted y yo creemos que Dios necesita ese tipo de hombres y mujeres para este tiempo? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. En estos tiempos hay gigantes que parecieran muy difíciles de vencer, pero somos los llamados justamente a entrar en ese campo de batalla, a pelear contra esos gigantes. ¿Sabe? Gigantes que a veces nos atemorizan. Sí, el gigante de la pandemia, el gigante de la economía, el gigante de la política, el gigante del gobierno, el gigante, y probablemente a veces nos sentimos tan atemorizados, nos cuesta pelear contra ello. Pero sabe, hay que tener una alianza con Dios en este tiempo, y sobre todo porque este tiempo es cuando nosotros vamos a ir a ganar a aquellos que están perdidos en las tinieblas, aquellos que no han escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios. Este es el tiempo de ir y pelear justamente para hacer grande el reino de los cielos. ¿Sabe? Las características de estos tres fueron prácticamente características que usted y yo debemos tener. Se entregaron con toda a la batalla, estuvieron disponibles para ella, tuvieron valor para pelear, para guerrear, no les tembló,
no se les cayeron los pantalones del miedo, no se hicieron pipí en el pantalón, no, pelearon. ¿Será que tuvieron miedo? Claro que tuvieron miedo. Usted y yo podemos tener miedo, pero eso no quiere decir que no vayamos a pelear. ¿Sabe? Fueron 3 valientes, 4 valientes, fueron 4 ejemplos, fueron 4 pilares en el trabajo que David realizó en ese tiempo de su reinado, de conquista, que empezó antes de ser rey. ¿Sabe? Necesitamos comprometernos por amor a las personas. Comprometernos con nuestro Rey y Señor Dios. Responsabilizarnos por lo que Dios nos ha dado, que es una iglesia. Es un lugar donde nosotros compartimos juntos, sufriendo justamente a favor de quién, del cuerpo del Señor, a favor del cuerpo de la iglesia, que es pues justamente ese cuerpo en la iglesia. Entonces usted y yo nos preguntamos hoy, ¿de qué grupo somos? ¿Del grupo original? Y aquí quiero decir algo. Ustedes de los que están en la cueva de Adulán, ustedes de aquellos que amargados, despojados, traicionados, llevados, ¿sí? ¿Ustedes de ese grupo? ¿O usted ya pasó de ser parte de ese grupo a ser parte de un ejército? ¿Un ejército cuyo general es Dios? ¿O usted es parte de ese grupo de los 30 valientes más destacados de David? O déjeme decirle, usted es uno de los 4, de estos 4 principales que tenía David. Bueno, la respuesta creo que está de su lado, ¿no? Es usted el que tiene que responder eso. Ser valiente no significa no tenerle miedo a nada. Al contrario, significa hacer y enfrentar a lo que más miedo le tenemos. Ahí está la valentía. Ahí está el arrojo. Así que hoy lo estoy invitando justamente a que nos bañemos de gloria, pero no por nosotros, sino porque representamos a un Dios de gloria, a un Dios de poder. Porque usted puede ser como Pablo, quizás terco, testarudo, pero llamado finalmente, y no solamente llamado, aquel que caminó proclamando la palabra de Dios entre los judíos y entre los gentiles, hablando a tiempo y fuera de tiempo, sufriendo penalidades, pero también gozándose, viendo cómo la gloria de Dios se expandía por el mundo conocido. ¿Usted quiere ser como Felipe, que tuvo la oportunidad de predicarle a aquel hombre, bautizarlo y hacer la obra que Dios le pidió, que es ir y llevar el evangelio? Quizás usted es como Pedro, ese hombre que casi mata a aquel soldado, a ese que caminó por las aguas pero que finalmente se hundió, pero que terminó predicando bajo la unción del Espíritu Santo, convirtiéndose en 3,000 y 5,000 en sus primeros mensajes. ¿Usted quiere ser como Juan, que recibió toda la revelación de Dios en el Apocalipsis, en el libro de la revelación? ¿Usted quiere ser como Casidoro de Reina, que interpeló toda su vida para poder traernos la palabra al español? ¿Usted quiere ser como ese Cipriano de Valera, que también sirvió en ese plano de las traducciones y de traspasar la palabra del latín al español? ¿O usted quiere ser como el príncipe de los pastores, Spurgeon, que nadó en la sabiduría de Dios para proclamar todos sus sermones de una manera espectacular, trayendo mucha gente a los pies de Cristo? ¿Quiere ser como Moody? ¿Quiere ser como Jonathan Edwards? Hombres que dieron su vida justamente por el evangelio. Bueno, y como muchos otros, podría hablar de Lutero, y por qué no hablar de nuestros hombres misioneros y mujeres que llegaron a nuestro territorio a plantar el evangelio en tierras tan lejanas como estas. Bueno, hoy es el tiempo que tú y yo nos decidamos a ser valientes anónimos, porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Hoy quieres entregar tu vida, y quizás no estoy diciendo acepta a Cristo en tu corazón. Si no lo has hecho, vamos a hacerlo. Pero hoy también estoy yendo más allá. Hoy te estoy diciendo, quiero que salgas de la cueva de Adulán. Quiero que salgas de esa condición de desamparo, de desánimo, de desasosiego, de dejadez, porque tú crees que ya no le sirves a nadie. No, hoy quiero llamarte a ser parte del ejército
de Dios, de los valientes de Dios. Dios te está llamando a ti a vencer gigantes. Dios te está llamando a ti a compartir la gloria de Dios con los que te rodean. Y tú tienes no solamente en tus manos la autoridad, sino la posibilidad de que Dios te coloque justamente donde Él siempre ha soñado colocarte. Bueno, esta es la invitación del día de hoy. Señor, te doy gracias en esta hora. Como nunca, Padre de la gloria, dejo mi vida delante de ti, Señor, en tus manos. Y declaro, Señor, que saldré de esa cueva. No creeré más, Señor, a las palabras de quienes han, Señor, denigrado de mí, Señor, y pensado que ya estoy derrotado, que no he hecho lo que quizás todo mundo soñó y pensó que podría yo hacer. Pero a partir de ahora en tus manos no solamente conquistaré, sino venceré a cada gigante que se ponga enfrente mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, un abrazo grande. Gracias por estar conectado. Yo te pediría que compartas este mensaje con otros. Si lo subimos a YouTube, allí inscríbete en la página. Ahí hay un botón rojo que dice suscribirme al canal. Eso sería de mucha bendición para nosotros. Les amo en el Señor. Nos vemos mañana.